Buenos días a todos, a todas. Bueno, ya vamos a iniciar con la clase. El día de hoy está agendado el examen. Sin embargo, lo van a hacer fuera del horario de la clase. Para que... Sí. Ay, lo siento. Es que bueno, ya se estipuló que fuera fuera el examen fuera del horario de la clase para que también pues, tuvieran un poquito de más tiempo. De cualquier forma, el examen va a estar disponible desde las 12 hasta las 4 de la tarde, debido a que pues es un examen, ¿no? Entonces, lo van a poder encontrar disponible en la plataforma en la semana 4, que bueno, viene siendo esta. Sí. Sí, ya nada más lo van a poder contestar ahí y ya no van a poder subir y todo eso. De cualquier forma, si llegan a tener alguna duda, me pueden escribir y pues ya lo podemos resolver. El examen pues va a ser teórico y pues respecto a la evaluación, nada más eso. Obviamente voy a tomar en cuenta los otros ejercicios. Bueno, más bien creo que solo hemos hecho 1 o 2 ejercicios y pues las participaciones, tanto las personas que están en línea como ahorita que estamos viniendo, pues sí lo estoy tomando en cuenta también. Al final pues ya les haré saber pues su calificación y así. Entonces no sé si respecto a esta evaluación tengan alguna duda. Ok. Bueno, entonces, continuando con esta parte de evaluación y todo, para que también no sea esta parte de que solo estamos viendo y así, me gustaría que puedan conseguir o bueno, trabajar con algún niño, si tienen en su familia o si tienen algún vecino, etcétera. Y pues como ahorita estamos viendo estas etapas del desarrollo del lenguaje, pues obviamente la edad puede ser desde preferentemente quizá de, no sé, 2 años hasta los 8. Entonces, si tienen la posibilidad de ahorita ir buscando, todavía no vamos a dejar que ejercicios ni nada, pero para que igual ahorita vayan viendo con qué niño trabajar, si tienen familiares o si tienen algún vecino o no sé, si no encuentran de plano a nadie o algo así, se pueden unir con otra persona que sí, pero bueno, si tampoco tienen la posibilidad de reunirse con otra persona, pues hagan lo posible para poder trabajar con un niño ustedes mismos. Entonces, bueno, eso sería como la parte para ir trabajando posteriormente en esa parte práctica, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Bueno, entonces voy a pasar lista para que lo tenga contemplado. Eso también lo estoy contemplando en la cuestión de evaluación. Entonces, Jonathan Díaz. Diana Laura. Presente. Cintia. Cintia Flores. Presente. Yasmín González. Maristela Gordián. Presente. Fátima Hernández. Okay. Lucero Trinidad. Presente. Brenda Meneses. Presente. María Belén Montes. Presente. Aimé Munguía. Mari Carmen Ortiz. Presente. Evelyn.
Elizabeth, Ariadna Elizabeth. Yasmín Soledad. Presente. Y Jessica Seno. Presente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya tienen su asistencia, no se preocupen si los oí. Y ya también los estoy viendo aquí. Entonces, bueno, para continuar, nos habíamos quedado en las etapas prelógicas del lenguaje. Y habíamos revisado hasta el punto, bueno, habíamos revisado las habilidades manuales y etapas del juego. Entonces, bueno, habíamos checado lo que es habilidades manuales y lo que es etapa de juego, más bien el juego en los niños de esta edad, ¿no? Bueno, desde los 6 meses hasta los 6, 7 años, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario respecto a esos temas. Ok, bueno, entonces vamos a ir con la parte de expresión. Bueno, en esta parte, bueno, es la tercera como característica del lenguaje prelógico. Entonces, bueno, va a ser un medio en el cual el individuo va a poder percibirse, sentirse, conocerse y manifestarse. Y va a ir desarrollando la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la comunicación humana. Entonces, bueno, el bebé, vamos a tomarlo así porque empezamos desde esta cierta edad, por medio de sus habilidades, por medio de sus habilidades motoras, sensoriales, sentidos, va a poder percibirse y conocerse. Es decir, ya no solo estamos con esta parte de los objetos y que lo agarro y que lo aviento y así, sino también va a empezar a ubicarse él en tiempo y espacio. Él se va a poder conocer, va a poder percibirse ya como persona. No sé si han visto esta parte de que cuando un bebé ya empieza a ver su reflejo quizá en un espejo, a verse considerado como ya parte de la familia o como parte de que ya es un integrante y de que también le están brindando atención, que están satisfaciendo sus necesidades en cuanto a la comida, cambio de pañal, etcétera, ¿no? Y van a ir desarrollando su sensibilidad, su imaginación, es decir, bueno, un niño de año y medio, 2 años, ya tiene esta parte de ir desarrollándose a nivel imaginación, a nivel creatividad, ya empieza a jugar, ya empieza a decir, ¿no? Pues ya empieza incluso, no sé si han checado o han visto que a los animalitos, así tienen mascotas o algo así, ya les empiezan a llamar por su nombre o les ponen algún tipo de apodo, entonces ya empieza esta parte de la creatividad. Y pues referente a toda esa parte de la comunicación humana. Entonces, viene siendo una forma de expresión. Y bueno, antes de seguir, no sé si tengan un ejemplo de algún otro tipo de expresión a base de lo que ya medio explicamos. Cuando una persona, cuando yo he visto cuando le dije como si hubiera visto algo asqueroso que le diera. Ok, sí, básicamente sí puede ser. ¿Por qué? Porque se involucran todas estas sensaciones, sentidos y emociones, ¿no? Entonces esta sensación o emoción de asco, pues bien, como lo mencionas, es como que no sabemos si realmente le dé asco, pero pues es desagrado, ¿no? A lo
por la persona, o por, no sé, por alguna comida, por algún animal, etcétera. Entonces, se nota esto en sus sentidos, en sus expresiones y en sus formas de expresarse. Llora o y evitar, bueno, evitar claro, sí, puede ser porque, bueno, igual como el ejemplo que das, a lo mejor muchas veces dicen, ¿por qué se va con ella y con él no, no? Y incluso le da los brazos, toda esta parte son tipos de expresión también. Así puede ser. Y bueno, muchas veces no tiene que ver a lo mejor con, a lo mejor sí le pudo haber pegado o le pudo hablar feo, ¿no? Porque yo conozco así como, me acuerdo que una sobrina igual, una vez uno de mis tíos la regañó y entonces desde ahí ya no lo quería ver, o sea, la regañó porque la tenía que regañar, pero ella lo tomó como, y entonces ya no lo quería ver y su expresión era de, te veo y me pongo a llorar. Entonces, bueno, ya después se como que entró en contexto y dijo, ah, bueno, la regañó. Entonces, bueno. ¿Cuándo qué, perdón? Ah, ok. Ajá. Ajá. También, o por su parte puede ser cuando eligen su propia ropa. También es su forma de expresarse, que hasta luego dicen, ay, se viste así bien raro, ¿no? Por los colores que utilizan, así, porque son niños todavía. Y puede ser esa parte también. No veo que algo que nos conoce. Ok, sí, también esta parte de sorpresa, cuando algo que no conoce y que es nuevo para la persona, bueno, para el cliente, para el niño, y pues lo expresa en esta parte de, ah, estoy sorprendido, no lo conocía, y pues sí tiene este tipo de expresión. En este caso, como el ejemplo que da Marisela, es una expresión facial, ¿no? Porque tal cual se ve en su cara. Entonces, bueno, los tipos de expresión van a ser de tipo facial, van a ser de tipo de expresión corporal, de expresión sonora y de expresión oral. Entonces, en cuanto a la expresión facial, pues va a ser manifestación de los sentimientos a través del rostro, como el ejemplo de la sorpresa, ¿no? O el ejemplo de las caras, ¿no? Una cara de no me gusta, no quiero y así. En cuanto a la expresión corporal, bueno, va a ser un comportamiento exterior, espontáneo o intencional incluso, que traduce emociones o sentimientos mediante el lenguaje corporal. Muchas veces en esta parte, no sé si han visto que luego los niños los quieren tocar y solitos como que hacen así. Y entonces es su forma de decir no quiero. O se dan la vuelta o... Ajá. Ajá, ese es un tipo de expresión corporal. Obviamente, o sea, estos son tipos, pueden venir así como incluidos, que hago tanto mi expresión facial como mi cara, bueno, como, perdón, mi cuerpo, y le añado otro tipo de expresión, puede ser en conjunto o nada más se puede dar uno solo. La expresión sonora, pues va a ser la transmisión de un mensaje a través de señales acústicas inteligibles, es decir, no sé, el llanto, el hecho de que griten, o sea, me la paso gritando así, pero gritando así, como el ejemplo, ¿no? Que poníamos hace muchas clases, o sea, que te aturbe, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor está incómodo en esa situación, en ese lugar o con esas personas. Ajá. Bueno, ese es un tipo de expresión. Obviamente ya está en nosotros modularlo o ya abundar en otros temas, ¿no? Que era esa parte de que esa parte del consentimiento o de poner límites, ¿no? Y bueno, por último, la expresión oral, que va a ser la comunicación humana mediante el habla. Entonces, totalmente cuando pues el niño va hablando, ¿no? Lo va a expresar. Cuando el niño dice esto no me gusta, pues
pues ahí ya no es que como que tengas que identificar si su cara dice que no le gusta, si su cuerpo dice que no, o si llora. Simplemente el niño te lo expresa y te dice, no me gusta, no quiero, me quiero ir, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí ya viene el conjunto de estos tipos de expresión. Como dije, si bien pueden ser todos juntos o pueden ser nada más que se dé uno, ¿no? Y pues muchas veces como personas, como papás o como docentes, tenemos que poner atención a ese tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que el niño ni siquiera llora, nada más hace así como su gesto de no quiero, ¿no? Entonces poner atención, ¿por qué no quiere? Como decíamos, puede que se caiga en esta parte del berrinche, de lo que quieran, pero si no es así, pues sí preguntar qué es lo que pasa, por qué no te gusta, que te expresen las razones para que podamos intervenir, ¿no? Obviamente, si ya estamos hablando de un caso que de plano no hay límites, hay consentimiento y todo eso, pues ya viene siendo otra parte, ¿no? Pero bueno. Ajá. ¿En serio? Okay. Ajá. Pues sí. O sea, ajá, o sea, muchas veces es eso, ¿no? Que como que se sienten más en confianza con cierto tipo de personas, o sea, incluso desconocidos, ¿no? Entonces, yo creo que fue esa parte, ¿no? Que se sentía como, pues, en confianza de cierto modo, porque no sé dónde se encontraban, pero, pues ya, o sea, él decidió expresarse así porque se sentía cómodo, ¿no? Contigo. Entonces, puede ser también expresión buena, claro. Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo la evolución. La evolución del gesto. Entonces, en un aproximado de 0 a 3 meses, pues ya el bebé tiene reconocimiento del rostro y demostración de afecto. Va a responder positivamente a la presencia de los demás por la imagen o la voz. Recordemos que todavía no tiene bien enfocado el bebé su vista, reconoce más por voz, por ciertas siluetas o imágenes, pero no enfoca totalmente, y obviamente para el olor, ¿no? Entonces, bueno, de 4 a 6 meses ya hay un reconocimiento del rostro y demostración por afecto u hostilidad, ¿no? Aquí ya puede ser desagrado, puede ser que no se siente tan cómodo y va a responder positivamente o negativamente según el caso. Entonces, aquí ya se va a ver esta respuesta positiva o negativa, ¿no? Como lo decía Jessica, sí, Jessica, lo decía. Entonces, aquí ya dice, bueno, el bebé se sentía en confianza, se sentía bien, y entonces me demostró agrado a través de sus gestos, ¿no? De 6 a 7 meses ya va a responder a estímulos insignificantes del rostro. Es decir, si la mamá sonríe, si la mamá se pone seria, no sé si han visto esta parte de que luego hacen gestos a los bebés, sus propios papás, e incluso a los bebés como que cambian su cara, de que ya reconocen si la mamá está un poco seria o si está como más apapachadora o no sé, ¿no? Entonces, ajá. Exacto, entonces ya eso es esta parte, ¿no? De 7 a 9, no, ya, de 10 a 12 meses, que bueno, ya viene siendo cuando cumplen el año, ya va a poder comprender y utilizar el nombre a un cierto número de personas.
Al comienzo de sus frases va a incluir palabras con función de llamada y va a decir como de mira o va a tener algunas expresiones. Entonces, bueno, básicamente cuando son bebés todavía no hablan del todo bien, entonces pueden ya decir el nombre, lo pueden decir mal, ¿no? Pero ya ubican quién es, ¿no? Lo pueden decir a frases cortas o enunciados muy, muy cortitos, pero ya saben referirse a alguien en especial de su familia o de su contexto, ¿no? Y bueno, vamos a incluirle que no leí esto de 7 a 9 meses, que ya tiene reconocimiento y demostración de afecto. Entonces, él también ya va a identificar esta parte que decíamos, ¿no? Si mi mamá o mi papá o X persona me habla bonito, me carga, pues ya reconozco, más bien el bebé reconoce que es de afecto. Si por alguna razón me habla fuerte, me regaña o etcétera, pues yo ya reconozco que no es una demostración de afecto, que al contrario me están regañando o hablando fuerte por alguna situación, obviamente. ¿Sí? Se queda dormida tranquilo. Don Carlos surgía y él empieza a llorar, a ver quieta. Y a mí me pregunto eso de a nivel de sí, fíjate que cuando son de esa edad, son muy pequeños aún, lo relacionan más con, a lo mejor con el tiempo que pasa con la persona o con el tipo de, bueno, hay que recordar que nosotros también tenemos cierto lenguaje corporal, ¿no? Entonces, pues se puede entender que nos puede dar miedo cargar a un bebé, ¿no? Pero también, incluso aún con el miedo, pues tú estás como en la disposición de cargarlo y de, o sea, apapacharlo, no sé, ¿no? Y hay personas que a lo mejor no transmiten tanta confianza, podría ser, y que incluso a pesar de que tengan miedo de cargar, tampoco generan como esa parte. Muchas veces hay personas, no estoy diciendo que soy el caso, pero hay personas que cargan porque dicen, no, yo tengo que cargar, ¿no? Pero no me gusta. Entonces, son cosas así, ¿no? No sabemos si sea el caso, pero puede ser este nivel de confianza que transmiten al bebé, o puede ser pues esta parte de, no quiero, pero lo tengo que cargar, ¿no? A ver si se duerme, a ver si no sé qué, ¿no? Entonces, puede ser esta parte. Entonces, puede ser que tú también, o sea, le transmitas otro tipo de confianza a tu sobrina. Entonces, bueno, yo creo que se empata mucho con eso porque pasas más tiempo y ya te reconoce como parte de su círculo, de su contexto, entonces puede ser también eso. Es que pues igual, o sea, a lo mejor lo cuida de que sí, porque no sé bajo qué circunstancias, ¿no? Se hayan llegado a la voy a cuidar, pero ahí de la voy a cuidar o lo tengo que cuidar, ¿no? Puede ser también por ahí. Entonces, por eso es que tiene 3 meses, dices, 4. Ya tiene alguna capacidad de concebir esta demostración de afecto o de hostilidad. Y bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí en cuanto a la expresión. Bueno, entonces el cuarto factor del lenguaje prelingüístico va a ser el dibujo. Entonces, bueno, el dibujo pues es una forma en la que el niño evidentemente se va a expresar, va a dar a conocer ciertas emociones y pues va a ser bueno, esta parte es algo muy simbólico y muy significativo, no solo porque sea una actividad relativamente fácil para el niño o la niña, sino que a través del dibujo va a poder brindarnos mucha información,
mucho de lo que son sus emociones. Entonces, más que una copia de la realidad, es decir, a lo mejor va a dibujar la casa, la familia, lo que quiera, pues va a suponer la utilización de una imagen interna, o sea, es lo que él realmente va a querer expresar. De tal manera que el niño va a producir más lo que sabe del objeto que lo que ve. Precisamente no por eso, tal vez de adultos nos enfocamos más en, ay, que me salga bien la casa o que me salga bien los ojos o cosas así, pero es porque es algo ya más banal. En cuanto al niño, el niño no se va, o sea, el niño le ve forma porque así ve a las personas, ¿no? Obviamente que con la nariz así, los ojos así, sí, pero no se basa tanto en la perfección de su dibujo, sino de lo que quiere expresar en él. Entonces, va a ser considerada una herramienta de expresión con la que cuenta el niño para darnos a entender su emoción, su sentimiento, y también va a estimular al niño a expresarse. Obviamente hay niños que pues sí dibujan súper bien y son muy pequeños o como sea, pero aquí el punto importante del dibujo es identificar lo que nos quiere dar a entender el niño. Entonces, como un ejemplo, en algún kinder a mí me tocó que el niño ponía a su familia, ¿no? Bueno, les dijeron, hagan un dibujo de su familia. Entonces, pues obviamente al momento de nombrarlos, pudo decir, no, pues él es Juanito, él es mi papá no sé qué, mi mamá no sé qué, y decía, y mi primo gato, ¿no? Entonces, como que nosotros así de, ¿cómo tu primo gato? Si estás dibujando a una persona más, o sea, gato entiendes de, bueno, puede ser más, ajá, y entonces puede, no, es que es mi primo gato. Entonces, evidentemente a nosotros sí fue como algo así de, ¿qué está pasando? Y decidimos hablar con la mamá. Entonces, aquí no era cuestión de que el niño tuviera una percepción errónea ni nada, sino que precisamente a su primo le decían gato. Entonces, no conocía a su primo por su nombre, no sabía su nombre, pero sí era una persona. Entonces, era una persona y el niño estaba, o sea, en su realidad de que pues es una persona, no estaba mal, pero el problema, no era problema, sino la situación aquí era que pues no se le enseñó que ese miembro tenía un nombre, que sí, su apodo era gato, ¿no? Pero tenía un nombre. Entonces por eso, pues en la escuela ahora, así como que el personal docente, pues, ¿qué está pasando con este niño, no? Afortunadamente, bueno, se explicó y todo, pero pues sí, obviamente existe esta parte de que el niño no diferencie esta parte, pues obviamente se tiene que intervenir ya de otra forma. Entonces, a través del dibujo se pueden ver diferentes expresiones, ¿no? Incluso nos podemos dar cuenta si papá o mamá están separados, están viviendo juntos, a lo mejor de que, no, pues tiene hermanos, sí, pero no viven con él y que ni siquiera los contempla el dibujo, entonces así nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Es dentro de las cosas básicas, obviamente ya en cuestión interpretativa y todo, pues ya viene siendo más amplio, pero de cualquier modo hay que prestar atención a ese tipo de dibujos porque nos podemos dar cuenta incluso si el niño sufre de algún abuso, o sea, físico, verbal, o sea, si hay algún como foco rojo dentro de esta parte familiar, porque pues es su primer contacto, ¿no? O sea, bueno, no es como que te digan, uy, en el trabajo, en la esposa, no. Apenas están iniciando en la escuela, entonces su primer contacto o contexto social es con la familia. Entonces, de esta forma nos pueden expresar bastantes cosas. Ok, bueno, lo que dice Brenda es que puede ayudar el dibujo con la autoestima de los niños, ya que se emocionan mucho cuando hacen un dibujo que para ellos es bonito. Si bien también es importante recalcar esta parte, ¿por qué? Porque muchas veces cuando se es adulto, repito, nos enfocamos más en lo bonito o en lo estético, etcétera, y muchas veces pasa de que, ay, tu dibujo bien chistoso, ¿no? Tu dibujo no, ni se parece, ni me parezco, ni... Ese tipo de comentarios sé que pueden pasar por nuestra mente, porque pues, no, o sea, dices, no manches, ni siquiera soy yo esa persona que dibujo, pero hay que tratar de validar el esfuerzo
que el niño hace en un dibujo, porque precisamente como decimos, no es que lo quiera hacer bonito y estético y correcto, sino que en realidad es su forma de expresarse. Entonces, más allá de como calificar este tipo de cosas, de que, ay, te salió feo, bonito, chistoso, yo no soy así, me dibujaste fea o feo, más que nada es como, ah, qué bonito, y es como muy recomendable pedir una breve explicación, ¿no? Así de, oye, ¿y por qué pusiste esta flor, no? O cosas así que nos puedan llamar la atención o que el niño nos pueda brindar como información extra del dibujo, porque pues la interpretación solo está en él, ya está en nosotros detectar ciertos aspectos. Entonces, bueno, antes de pasar con el siguiente, también, bueno, el dibujo se maneja como técnicas para poder conocer ciertos rasgos o para no hacer, bueno, sabemos que el niño se puede aburrir fácilmente con ciertas actividades, ¿no? Entonces el dibujo puede ser una herramienta para que podamos estimularlo, no solo académicamente, sino a través de otras cuestiones. Nosotros utilizábamos mucho, bueno, yo cuando hice algunas prácticas, atendíamos a niños que habían sufrido abuso, entonces prácticamente en el dibujo se veía todo, ¿no? O sea, no era tan difícil de ver. Simplemente, obviamente al niño no le podríamos decir así, ay, ¿por qué viniste a terapia? Obvio, no, porque no te iba a decir y aparte no es la forma. Habíamos hablado también en la clase anterior que el juego era la forma más fácil como de abundar al niño. Entonces, eso también es una técnica para que a través del juego igual te pueden decir muchísimas cosas y nos pueden explicar muchísimas cosas. Bueno, el trabajo como docente puede verse desde ahí, ¿no? Así de, bueno, mira, vamos a jugar y con base a ello el niño ya te puede brindar alguna información extra que puede servir de que por qué no está aprendiendo como a lo mejor debería, de que por qué se distrae mucho en ciertas actividades, de que por qué su motricidad no se está desarrollando adecuadamente, etcétera. Entonces, sí es importante como esa parte de verificar ciertos puntos importantes en el dibujo de los niños. Y pues evidentemente que todo esté en su lugar, ¿no? O sea, entiendo que a lo mejor el dibujo puede tener una proporción de cabeza súper grande y cuerpo así, pero que sí lo dibuje así en orden, ¿no? Bueno, cabeza, las manos y brazos, el cuerpo, porque también si lo dibuja mal, bueno, así como en desorden, puede significar como síntoma de algo más y ya se tiene que intervenir con otro tipo de profesional. Y bueno, también se contempla dentro del lenguaje prelingüístico lo que es la motricidad y lateralidad. Entonces, como ya habíamos un poquito abundado en la cuestión de habilidad manual, tocamos un poco el tema de motricidad, pero pues a nivel manual, ¿no? Entonces ya en motricidad y lateralidad ya vamos a identificar lo que es la motricidad gruesa en todos los aspectos. Es decir, en todo el cuerpo del niño, ¿no? El área motora gruesa va a tener que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. Entonces, bueno, como tocábamos el tema, ¿no? El juego del avioncito, ¿no? Pues aquí ya no solo es un juego y ya, sino es como para que el niño vaya estimulando esa parte de su equilibrio. Por eso es como que un pie, luego los dos, luego de nuevo un pie y así sucesivamente. Esta parte también de tener este tipo de juegos con aros, con incluso, no sé, estos conitos. O los gusanitos para que de ahí nos pudimos hacer práctica. Y ahí la tenía un forma de juego.
Sí. Igual implementaban la máquina, que eran los les ponían un porno y hacían que los colocaran en el pan retirando, al igual con las pinzas, se las ponían de colores en un disco o en un disco de cartón y las hacían hacer el tipo de pinza o el moldeado también. Sí, todos esos ejercicios son los que se deben de implementar para, más que nada para afinar esta parte de que, bueno, voy a hacer esto. Para obviamente cuando creces, pues ciertas actividades se te facilitan, ¿no? Pero también para que nos podamos dar cuenta si el niño sí se está desarrollando bien, si sí está teniendo esta motricidad adecuada. Por ejemplo, el niño igual teniendo los carritos que dibujan niños adultos con las piernas. Y un niño que no te sabía brincar, pero sí te sabía como tal correr. Entonces, si lo ponían a hablar de vueltas con el carrito, sabía manejarlo muy bien, pero al correr. Pero si al momento que le decías que te brincara, no sabía cómo hacerlo. Ni el dar como el movimiento de marcha, tampoco. Era como que muy raro porque no puede ser regreso y hacerlo con el carrito para que y manejaba el carrito porque al momento de era una muy pequeña. Ya se un poquito de esfuerzo. Y el marcha tampoco se Ok, ajá. Sí, era muy raro porque pues uno sí y otro no. Pero en el también. Es que hay niños que, por ejemplo, tienen distintos tipos, bueno, diferentes fases, ¿no? Aunque tenemos de cierta edad a cierta edad, se debe hacer esto. Bueno, es como en general. Y sí, hay muchos niños a los que sí les cuesta trabajo ciertas actividades y dominan muy bien otras, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, quizá era tanto de motricidad y un poco de coordinación, ¿no? Porque igual cuando saltamos la cuerda, es como más también coordinación, ¿no? Y de que ir al ritmo, ir al ritmo. Y en cuestión de la marcha, era el modo de estirar el pie. Ah, ok. Ajá. Movimientos. ¿Qué vas a decir? Ok, entonces sí, porque puede ser esta combinación de coordinación con motricidad, sí. Y aparte, siguiendo el ejemplo del carrito, nosotros también tenemos un niño que, bueno, no sé si se ubica en el carro que dice que debes de impulsarte con los pies. Ajá. ¿Sí lo ubican? ¿Sí? Entonces, esta parte también, como que nosotros teníamos un niño que hacía un diferente movimiento de pies, o sea, no era como el normal de impulsarse así, sino como que lo hacía así. Entonces, sí nos causaba conflicto porque sentíamos que incluso se podía cansar más o lastimar porque no lo estaba haciendo como tal, como el carro lo indica, ¿no? Bueno, como lo sugiere. Entonces, sí había como esa parte de probablemente se le acomoda o se le hace más fácil de esta forma, pero no es la adecuada. Y es como también de ver, bueno, se te facilita, sí, pero vamos a intentarlo de esta forma. Si no se puede de plano, pues ya como que dejarlo así, pero sí trabajar a lo mejor no tan, a lo mejor ese niño no sé qué también gateaba o si gateaba. Ajá, porque muchas veces es de que se salta en esta parte de gateo. El gateo es como más importante. De todos estos movimientos que estamos diciendo, el gateo va a ser fundamental, porque sí nos va a ayudar a desarrollar nuestro...
piernas. Ajá, y también va a ser, o sea, como decíamos en la clase anterior, que alguien me preguntaba, o sea, si de plano de adultos andamos así como chocando, y esa parte es que pues, muy probablemente no se haya dado el gateo. Entonces, y también este sentido de orientación no está como tan desarrollado debido a esta falta de gateo. O sea, entonces no solo es coordinación, no solo es espacio, son muchas cosas. Por ejemplo, bueno, en mi caso, yo no fui una niña que gatea, yo inmediatamente me salté a caminar. Pues evidentemente mis papás no sabían. Entonces, pues dijeron, ya camina, que bueno. Pero yo tengo que estar en constante ejercicio en esta parte. ¿Por qué? Porque digamos que sí, si choco, si me toco con paredes, algo así, pues no pasa nada. Pero en la cuestión de manejar es muy difícil porque no sé lo que estoy viendo en el retrovisor. O sea, sé que estoy viendo carretera, coches, pero no sé qué estoy viendo, no sé de qué lado. O sea, es muy difícil para mí obtener como esa ubicación o ese sentido. Ajá, en espacio. Entonces es como sí parte fundamental para que podamos, obviamente, o sea, digo, cuando yo quiero manejar no se puede, o sea, sí se puede, pero me pierdo mucho. Entonces, pues independientemente de que a lo mejor de chiquitos dices, qué bueno, ya camina, ya no hizo esto, sí es como parte fundamental para que. ¿Lo de qué, perdón? Sí. Sí, también no sé si han visto que cuando los niños tienen pie plano se caen mucho, se tropiezan. Ujú. Ajá, y es muy fácil que se puedan lastimar los pies precisamente porque no saben, no es que no sepan, sino que no pueden, por lo mismo que tienen el pie plano, no pueden caminar adecuadamente. Yo también tenía el pie plano. Y yo estaba en esta parte de la escolta y todo eso, pero me era muy difícil caminar el de talón punta, porque así regularmente debemos caminar, ¿no? Talón punta, y me era muy difícil. Tuve que utilizar, no tuve que utilizar de estos aparatos ni nada, pero ¿vale? Ajá, esos y las plantillas que son un terror. Son horribles, pero sí se me logró aliviar el pie. Entonces ya no sufrí tanto, pero pues yo sí era de que cada día en la escuela me caía, ¿no? Cada día era muy difícil para mí, pero sí era, o sea, a partir de estas plantillas que son un horror, pues ya, eso ya era defecto obviamente de genético, ¿no? Ya no era tanto de que, no era tanto de que no me desarrollara en cuestión como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero entonces sí, todos estos ejercicios que mencionas sí son importantes y tienen como su función, ¿no? No nada más son de, bueno, hay que poner al niño aquí en la barrita o en el cochecito, ni nada, o sea, tienen como su función. Entonces, bueno, en general el área motora gruesa, como ya lo venimos diciendo en ejemplos, tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad para poder mantener el equilibrio. Entonces, se va a definir esta motricidad gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y poder mantener el equilibrio, además de adquirir cierta agilidad, cierta fuerza y velocidad de sus movimientos. Entonces, por ello, o sea, hay niños que no es general, pero no sé si han visto que luego cuando los ponen a correr, a competir y todo esto, hay personas que son más veloces que otras, obviamente porque lo son, pero puede ser que también su motricidad gruesa haya estado más desarrollada, o sea, incluso no sé, hay muchos papás que dicen, no, pues vete y juega un rato así y allá, ¿no? Y hay muchos papás que dicen, no, pues estén en celular. O sea, no digo que sea malo o bueno, cada quien, pero pues no se están desarrollando como tal, a lo mejor con distintos juegos que tienen su función, ¿no? Es muy probable que su motricidad gruesa no esté tan desarrollada debido a que no tiene cierta actividad. Entonces, bueno, en cuanto a la fina,
se va a relacionar con los movimientos finos y coordinados entre ojos y manos. Entonces, bueno, aquí es como lo que se decía, ¿no? Si bien lo dijo como movimiento de pinza, ¿por qué? Porque vamos a hacer esto, porque vamos a tocar objetos, no sé, como lápiz, nos va a servir esta parte de la arena entre nuestras manos, ¿por qué? Porque es fina y la vamos a poder sentir. Esta parte de que hay, no sé, cubitos, que vamos a ir como estructurando. Ajá, el ego también. Toda esa parte va a ser como parte de, ¿no? Y como decía en la anterior clase, creo que luego también las rompecabezas también son un símbolo de esta motricidad fina. La estimulación de la motricidad fina va a ser como desarrollar el músculo de la mano y va a ser fundamental antes del aprendizaje de la lectoescritura. ¿Por qué? Porque pues obviamente no sé si han visto que ya cuando los niños comienzan a escribir, obviamente no todos escriben bonito, ni derechito, ni nada. Hay personas que sí, pero precisamente las personas que han desarrollado o que han pues puesto más atención a esta parte de la motricidad fina, hay niños de 6, 7 años que escriben muy bonito y que tienen una letra muy bonita y muy bien como elaborada, ¿no? O sea, tienen una motricidad fina súper desarrollada y bueno, independientemente de que nos vamos a salir del contexto que si escriben mal la palabra, se confunden las letras, etcétera, o sea, pueden tener una letra muy, muy bonita, muy redondita, muy finita. Entonces, pues va a ser fundamental también. O sea, no es como que tenga que tener la mejor letra, pero podemos detectar que el niño ha estimulado su motricidad fina porque por su modo de escribir, ¿no? Por su modo incluso de tomar el lápiz. Ajá. Ya hay otros que rayan, exacto. Como que ahí están ejerciendo más su motricidad rosa, ¿no? Así, hasta toman así el lápiz y lo hacen así. Y los niños que bien respetan esta parte de que no se salen de la raya o que iluminan así como, así en una sola dirección, ¿no? Y que se ve todo así bonito, puede ser esta parte de que tienen más desarrollado la fina o la gruesa. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda o algún comentario. Y bueno, vamos a pasar con lo que es la lateralidad. Entonces, va a ser el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral va a ejercer sobre otro. Entonces, bueno, la lateralidad se puede definir como pues esta parte que predomina más. Entonces, en ejemplo, ¿no? Las personas que somos diestras, pues predomina nuestro lado derecho. Las personas que son zurdas, predomina su lado izquierdo. Entonces, ¿por qué? Porque pues está comprobado que algún hemisferio cerebral ejerce mayor peso sobre el otro. Entonces, es súper respetable porque, bueno, decimos, yo soy zurdo, yo soy diestro y qué bueno, y fin. Pero pues también no está de más estimular ambos hemisferios. Entonces, digo, se puede hacer tanto en los niños como en los adultos, pero obviamente va a tener como mayor beneficio en niños, ¿no? Que esta forma que te pones a lo mejor a escribir con tu lado no dominante, que ponen a hacer así como ejercicios, ¿no? De que no, pues ahora hazme unas planas de esto, ¿no? Y lo hacen con su mano. Pero hay pero yo lo hago mandaba a la izquierda. Pero hay gente que lo molesto que trabajen con las dos manos, no con la derecha, que tiene que la izquierda. Pero cada vez que yo ya ¿no? Y yo no, yo trabajaba con las dos y no, para nada, de verdad. Así que me lo vuelvo a hacer. Y ya, como cada año puede trabajar, pero igual tu maestra, con una mano izquierda.
Ajá, bueno, ya es como algo más extremo, ¿no? Como, ajá. Mi hermano podía escribir trabajo, pero mi papá realmente no le gustaba. Decía que no, que no. Y lo obligó a hacer, de hecho, escribir las hojas. Y hasta ahorita yo me escribe de feo. Escribes feo, le digo, no, el tutor es tu papá, porque Cristian podía escribir con las dos manos. Dice, ¿qué pasó? Eso no, derecha, la nota de así no me gusta. Como que también la ventaja es una ventaja puede escribir por las dos. También, claro. Sí, desarrollas más, o sea, estimulas más tu cerebro. Incluso, como decía, ¿no? Pues es respetable, pero, como decíamos, ¿no? O sea, el hecho de que te amarren la mano, o casi casi te obliguen, pues ya era como su técnica. Pero creo que sí se sabía que antes los docentes decían, no, pues escribes con la derecha, si fuera así, zurda, ¿no? Entonces, pues era como parte de, ¿no? De sus técnicas, pero pues ahora es bien sabido que es mucho mejor dominar ambos lados, ¿no? O sea, obviamente, digo, si somos diestros, pues se va a esclarecer que tenemos más dominada esta, ¿no? Pero, o sea, es como parte de estimular, es parte de, yo igual en la universidad llegué a tener una profesora que así en pleno, creo que íbamos en 10º y era así de, no, pues ahora hazme estos ejercicios y hacía a la par, ¿no? O sea, no era tanto de escribir. Bueno, creo que sí era como de escribir un diario con la izquierda, pero nuestras evaluaciones eran como entregar ese diario y aparte hacer ejercicios y pasar frente a ella y si no te salían, regrésate a la fila y hasta que te salgan y así, ¿no? Entonces era como, o sea, eran buenos ejercicios porque al final de cuentas, pues ya dominabas los dos brazos y o las dos manos y estimulas más tu cerebro, como que necesitas hacer más cosas, ¿no? Como que necesitas ejercitarte de alguna u otra forma en cuestión, obviamente, motora, de lateralidad y toda esta parte, y puedes tener un dominio incluso más controlable de tu lado no, bueno, de tu lado no predominante. Entonces, es como, pues sí, yo siento que es muy estimulante y en el niño pues es mejor, porque así va, como que va contra, no va contra nada, sino va con su naturaleza y dice, si yo de niña o tu hermano de niño dominaban ambas partes, pues era mucho mejor y que se les truncó esa parte, bueno, pues ya. Sí, es zurda, pero no lo domina como tal. Hay veces que hasta para otras cosas cortas, si quieres salir ella solita, no sabe cómo van a marchar. Ayer está grande, ya yo no sé, pero, o sea, querer agarrar como que agarrar, hay las cosas o vas a pasar, a veces no sabes cómo están agarradas. Es raro, ya nunca se puede decir nada. Eres una y no hay que comprarte como cositas para allá para que en la escuela me mandaban a hacer para asuntos porque no daba a nivel tiempo, porque no era la misma función, pero a veces desde el maestro que yo de un maestro es un perfecto para agarrar las cosas y eso que lleva porque a veces ya como dicho que es un lado y le da para puede estimular de ese lado, pero no a veces igual quiere cancharlo, no sabe cómo le habla. Porque no sé cómo. Y digo, pero nada de verdad, es que no sé cómo. No las cosas. Eso es que no. El simple hecho de barrer tampoco. En lugar de hacer movimiento que lo impida, ya les diga romper todo. Ya no trae. Puede ser,
sí, como bien lo dices, o sea, sí es esta parte de que sí se le llama, o sea, sin clasificarlo en modo feo o despectivo, sí es una parte de torpeza, porque no domina esta parte, ¿no? Entonces, es esta parte de torpeza y que probablemente pueda intentar con algún tipo de ejercicios de estos que les digo, o sea, como empezando, ¿no? Para que posteriormente pueda ya agarrar así como ese tipo de objetos que dices pero previamente pueda ir con estos ejercicios, ¿no? Que a lo mejor es así, 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 ¿no? Y que pueden ser como, allá no me acuerdo qué otro tipo de ejercicio, pero los puedes buscar así como en internet y así. Y así que haga diario, ¿no? A lo mejor unos 5, así. Y ya después que intente con ese tipo de cosas, y probablemente se pueda estimular un poco más, ¿no? Porque dicen que ya ha estado estimulada, pero puede ser esta combinación igual de un poco de torpeza con esto. Entonces también no sé que defina sus, no sé si con espacios se encuentre bien o con... Ah, ok. No las bancas, ¿no? Ajá, la dificultad. Aún así, es un poquito una coordinación, no te da para poder hacer. Ajá, es que más que nada por coordinación, porque lateralidad no creo, no, porque sí tiene un lado, o sea, bueno, es zurda, aunque no digamos que lo domina completamente, pero sí tiene como esta parte de la coordinación, ¿no? Que no totalmente. Entonces es más que nada, ajá, como coordinación y motricidad. Entonces, no sé, puede ser que intente con esos ejercicios y ya después a ver si sí se va como acoplando. Ujú. Para que igual ya no tenga tanto problema con eso. Entonces, bueno, en cuestión de lateralidad, pues es esta parte, ¿no? Que decimos, ¿cuál predomina más? ¿Soy derecha, soy zurda o pues soy ambidiestro, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la cuestión de lateralidad. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, hasta esta parte de la clase. Que igual las personas que están en línea, no sé si tengan alguna situación, algún ejemplo o alguna duda respecto a esta parte. Entonces, bueno, en esta parte, si ya no hay dudas, vamos a ver un video y lo vamos a ir comentando a la par, que pues esto tiene que ver con el desarrollo cognitivo de Piaget. No sé si ya lo hayan abordado, ¿sí? ¿Sí? A ver. Ah, sí. Ajá, entonces, bueno, si ya lo vieron o lo abordaron o así, pues vamos como a retomarlo o a complementarlo para que vaya de acorde a esta parte de la etapa prelingüística, tiene mucho que ver. Y entonces les voy a compartir esta parte. Jean William Fritz Piaget, conocido popularmente como Jean Piaget, fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo que nació en 1896 y falleció en 1908 a la edad de 84 años. Sus estudios sobre el desarrollo intelectual y el niño ejercieron una influencia trascendental tanto en el campo de la psicología como en el de la educación.
Ahora repasemos algunas ideas clave para entender la teoría de conocimiento. En primer lugar, tenemos la cognición. La cognición hace referencia a los procesos internos de la mente que conducen al conocimiento. Algunos de estos procesos mentales son la memoria, la simbolización, la categorización, la solución de problemas, la fantasía e incluso la solución. Esto sería la cognición humana como una práctica mental, las cuales eran creadas activamente por el individuo en un constante esfuerzo para dar sentido a las experiencias. Son estas mismas estructuras mentales a las que Piaget denomina esquemas. Un esquema puede ser un patrón organizado de pensamiento o comportamiento. Estos tienden a cambiar con la edad y sus transformaciones cambios en la infancia. Por otra parte, la creación y modificación de esquemas permite generar nuevos conocimientos. Para que los esquemas cambien y se produzcan nuevos conocimientos, son necesarias ciertas funciones intelectuales. La primera de ellas es la adaptación. La adaptación es una de las funciones intelectuales que permite el cambio de esquemas. Esto implica la construcción de esquemas a través de la interacción directa con el entorno. Además, la adaptación está constituida por dos procesos que se complementan en el mismo tiempo. Y estos son la asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales. Por ejemplo, si un niño va al zoológico y ve por primera vez a un camello, tendrá que buscar algún esquema que ya posea para identificar a ese animal. Lo más cercano que podría encontrar es el esquema caballo, ya que ambos animales comparten ciertas características, tales como su altura, pelaje y forma de caminar. Como consecuencia, el niño llamará al camello caballo, debido a que es lo más similar que pudo encontrar en sus esquemas. Por lo tanto, incluirá la figura del camello a su esquema existente del caballo. Pero si un adulto lo corrige, o él mismo realiza la observación detallada, pronto notará ciertas diferencias que impiden que este nuevo animal encaje completamente en el esquema del caballo. Y es allí donde entra en juego el segundo proceso de la adaptación, el cual es la acomodación, y que consiste en cambiar un esquema existente o crear uno nuevo para lidiar con un nuevo objeto o situación. Siguiendo con el ejemplo del camello, el niño puede notar que además de las similitudes en altura, pelaje, manera de andar, puede encontrar ciertas diferencias, como por ejemplo el largo de la cola, el sonido que produce y la típica prominencia que poseen los camellos en sus palmas y en el caballo. Pasa a crear un nuevo esquema para el camello y lo separa de su esquema del caballo. Otra de las características importantes de la teoría de Piaget son en cuanto a esta parte de acomodación y asimilación, ¿qué ven ahora? ¿Qué importante relación con el desarrollo prelingüístico? Con el lenguaje. Ok. Ajá, ¿qué relación encuentran con el lenguaje prelingüístico? En la cuestión de asimilación y acomodación. Lo comentaba es como el conocimiento que tenía una conocía Ok, bueno, entonces, sí, en cuanto a ambas opiniones, sí, porque estamos viendo que conoce ciertas palabras o conoce ciertos conceptos. Entonces, los va a ampliar conforme a su nuevo esquema, como lo manejaba en el concepto, va a ampliar su lenguaje conforme al esquema. Y en estas partes de que tanto de la palabra como tamaños, características, etcétera, pues va a ir desarrollando esta etapa. Recuerda que teníamos también esta parte de que primero lo pienso y luego ya lo digo. Entonces, evidentemente, decía, bueno, es un caballo, y lo pienso y lo digo como caballo. Entonces ya después se vienen a acudir ciertas características y lo vamos a complementar, es decir, bueno,
puede que ciertos niños digan, es un caballo con joroba. Puede que otros niños ya digan, no, sí es un caballo, un camello. Entonces van a ir como más bien formando ya un poco más el concepto. Entonces, bueno, esa básicamente sí viene siendo una relación entre asimilación, acomodación y el lenguaje lógico. Unas etapas del desarrollo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo consistía en una reorganización progresiva del proceso mental como resultado de la maduración biológica y la experiencia. Por esa razón, propuso una serie de etapas de desarrollo marcadas por cambios cualitativos. Estas etapas tienen además dos características importantes. La primera es que son invariantes. Esto quiere decir que siempre ocurren en el mismo orden. Ninguna puede ser omitida. La segunda es que son universales, ya que se presentan en los niños de cualquier parte del mundo. Y sin embargo, hay que considerar que muchos factores, tanto hereditarios como ambientales, pueden afectar la velocidad con que cada módulo supera cada etapa. La primera etapa que describe Piaget es la etapa sensorimotora, la cual abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. Una de las características más sobresalientes de esta etapa es el egocentrismo, lo cual implica al niño descubrir su propia perspectiva, la perspectiva de otros. Otra característica importante es el uso de reacciones circulares, las cuales implican tropezar con una experiencia provocada por la actividad cultural. Este circular, ya que el niño intenta reproducir una y otra vez el acontecimiento, permitiéndole crear y adaptar sus primeros elementos. El mayor logro de esta etapa es la permanencia del objeto, que consiste básicamente en comprender que un objeto sigue existiendo aun cuando la idea la vista. Para ello requiere la capacidad de formar una representación mental, es decir, el esquema del objeto. Debido a que la diferencia entre un recién nacido y un niño de años es tan amplia, Piaget dividió esta etapa en 6 subetapas, las cuales... Bueno, entonces aquí vemos un poquito más detallado en cuestión motora, porque nos está detallando la etapa sensoriomotora. Y es algo que, bueno, ya revisamos, pero aquí nos está dando como la lista, ¿no? De esquemas de reflejos, y eso ya lo hemos visto también, de cuando los niños están o quizás sonriendo, obviamente son bebés, y todavía no saben que están como expresando una emoción, están haciendo esta parte de, bueno, te agarro la mano, te la aprieto y te la suelto, y esta parte, ¿no? Reacciones circulares primarias, bueno, ya lo hemos explicado ahorita en el video, las secundarias también, coordinación de las reacciones circulares secundarias, reacciones circulares terciarias, y las reacciones mentales. Entonces, bueno, eso todo tiene que ver con la parte motora, con la parte del desarrollo, y que evidentemente se van a ir dando una a una. Si no es así, pues se puede revisar con algún otro profesional, si es que obviamente una o más dejan de darse o se detecta que el niño no está pues cumpliendo con este tipo de desarrollo. Incluso a lo mejor como papás no se dan cuenta, pero ya cuando el niño puede llegar al aula o a la escuela, sí podemos detectar ese tipo de cuestiones que no se están dando correctamente en los niños. La primera etapa es la de los esquemas reflejos, la cual abarca desde el nacimiento hasta el primer mes. Durante este periodo, la recién nacida utiliza conductas reflejas para representar de manera indiscriminada cualquier estímulo exterior, como por ejemplo, al tocar la mejilla recién nacida, esta responderá haciendo uso de su reflejo de succión, buscando alcanzar el dedo con la boca, o al entrar en contacto con la palma de su mano, este la cerrará haciendo uso de su reflejo de protección. Otra característica de esta subetapa es el egocentrismo sensoriomotor, el cual implica no comprender que uno es un objeto en un mundo de objetos. La siguiente subetapa es la de las reacciones circulares primarias, la cual abarca desde el primer mes al cuarto mes de vida.
Durante esta subetapa, el niño empieza a realizar conductas voluntariamente para repetir acciones que le resulten placenteras, como por ejemplo golpear un objeto cercano o succionarse los dedos. Estas reacciones son llamadas primarias ya que están dirigidas sobre sus propios cuerpos y motivadas por necesidades básicas. La siguiente subetapa es la de las reacciones secundarias secundarias, la cual abarca desde el cuarto al octavo mes aproximadamente. En esta subetapa, los bebés repiten acciones placenteras que no solo involucran su propio cuerpo, sino también objetos, gracias a que comienzan a desarrollar ciertas habilidades como poder alcanzar, tomar y manipular objetos. Por otra parte, en esta etapa también hay una mejor imitación de las conductas de los La cuarta subetapa es la de la terminación de las reacciones secundarias secundarias, la cual abarca de los 8 a los 12 meses aproximadamente. En esta etapa se producen dos nuevos importantes cambios cognitivos. El primero es que los niños pueden realizar conductas intencionalmente con un fin, gracias a la adquisición de suficiente práctica con una diversidad de esquemas que pueden coordinar deliberadamente. Esto, sumado al segundo logro, que es la comprensión de la permanencia del objeto, les permite buscar objetos escondidos voluntariamente. Otros adelantos son una mejor anticipación de acontecimientos e imitación de conductas más complejas, como por ejemplo bailar al sonar una cierta melodía. Luego tenemos la subetapa de reacciones seculares terciarias, la cual abarca desde los 12 a los 18 meses aproximadamente. En esta subetapa, los niños ya no repiten conductas que les lleven a resultados familiares, sino que buscan nuevos resultados introduciendo variaciones, lo que les permite resolver mejor problemas sensoriomotores, como poder colocar una pieza en una altura de la misma forma. Por otro lado, hay una comprensión más avanzada de la permanencia del objeto, lo que les permite buscar objetos escondidos en más de un lugar. Finalmente, el ausentismo sensorimotor desaparece, por lo cual los niños se distinguen del mundo que los rodea. Finalmente está la subetapa de representación mental, que abarca desde los 18 meses hasta los 2 años aproximadamente. En esta subetapa, los niños desarrollan la habilidad de elaborar representaciones mentales, es decir, imágenes internas de objetos ausentes y acontecimientos pasados, lo que les permite resolver problemas a través de medios simbólicos en lugar de una conducta por acierto y error. Por otra parte, la comprensión de la permanencia del objeto avanza más, por lo cual los niños alcanzan a comprender que los objetos pueden moverse cuando están fuera de su vida, lo cual les permite buscar un objeto en varios lugares hasta encontrarlo. Además, la representación posibilita la capacidad de imitación diferida, que es la habilidad de recordar y copiar conductas de modelos que no están presentes en el momento. Esta a su vez posibilita el juego simbólico, el cual consiste en representar actividades familiares. Etapa previa. Bueno, entonces ya vimos que en esta etapa, bueno, en la etapa anterior, hay ciertas características y dependiendo de la edad de los niños. Entonces, en esta etapa, no sé si también han visto que de repente cuando son más pequeños, dentro de meses, a no sé, 1 año y cachito, si les pones algún objeto así aquí y solo los tapas con otra cosa, ni siquiera se dan cuenta de, ya no está. Pero obviamente van como en otras etapas en las que ya son capaces de buscar los objetos, como bien lo decían, en otros lugares o abajo de las cosas o incluso atrás de lo que le pones, ¿no? Ya no se quedan con esa imagen de, ya no está y ya se fue. O incluso con personas, ¿no? Que te escondes y ya, no, pues ya se fue. Pero ya van creciendo y te van encontrando, incluso este famoso juego de las escondidas, o sea, no es como porque solo ya,
sino tiene como su fin también de buscar y de encontrar objetos o personas, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún ejemplo de este tipo de etapa, bueno, la que acabamos de ver, o algo que quieran. ¿Mande? Sí. Cuando tienes, no sé, diferentes en más grandes, es como Sí. Están estos, o también hay como unos tapetitos, ¿no? Que se pueden hacer como de texturas. bueno, pero no quiero poner esta cabeza de Ah, ya, ok. pero sí, poniendo las texturas que quiera la lista o algo suave o los palitos para que sea como Raspositos, ¿no? Ajá. Incluso, bueno, nosotros hicimos como un tapete y era de una figura, obviamente, no sé, atractiva, ¿no? Y las nubes igual era como con algodón, la ropa igual era a lo mejor con semillitas, esta parte de lo que dices, ¿no? A lo mejor una cerca de la casa con madera o con palitos, ¿no? Para que se sintieran y así el niño también fuera, como detectando texturas y detectando esta parte de la sensibilidad, ¿no? Y, ajá, o sea, se pueden hacer muchos materiales, incluso nosotros podemos elaborarlos para que los niños puedan, ocuparlos como material, como aprendizaje, y ya nosotros nos podemos explicar, podemos hacer nuestras propias funciones. No sé si también han visto estos libritos que son de que amarrarle las agujetas a los zapatos. Ándale, ajá. Y pues funcionan para muchas cosas, o sea, no solo para esta motricidad fina, ¿no? También hay para motricidad gruesa, para todo tipo. paso a paso para que la masa la ropa te enseña esto y si lo quieres hacer con tus alumnos, te dan la Ajá, exacto. Entonces, bueno, ese tipo de materiales son como los ideales. Entonces, para que los podamos ocupar en este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan igual alguna otra duda. Entonces, bueno, les recuerdo, pues el examen va a estar disponible de 12 a 4 para que lo puedan realizar, checar, cualquier cosa me pueden mandar algún mensaje, alguna situación que pueda ocurrir ahí, me pueden decir y pues ya les estaré informando el lunes acerca, bueno, en ese momento pues les voy a poner la calificación, pero pues ya para cualquier cosa el lunes, o pues incluso en el fin de semana, bueno, así me pueden escribir. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos el tema. Y pues ya, si no hay ninguna duda, pues ya podemos finalizar. Sí, de nada. Adiós, hasta luego. Hasta luego, Miss. Gracias. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Adiós. Sí.